Bienvenidos al programa número 1 de la televisión humorista. No es cierto, ¿qué se creen? Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Cácaro, otro podcast de cine en el que su anfitrión, el Chema, y su compi, el Ederiberto, se dedican a comentar, a debatir, a analizar, compartir y hasta refutar opiniones sobre el séptimo arte, prolongándosela en la mayoría de las cosas y perdiendo el punto en otras, pero siempre siendo brutalmente honestos. Vayan por su bebida y su botana favorita que estamos comenzando. Bienvenidos a un programa más de su programa Cácaro. Espero que todos estén bien. Y como ya es costumbre, como cada semana, que al menos así lo esperamos y así está planeado, porque este programa de verdad ha sido difícil de grabar. Sí, un poquito hay unos problemas técnicos. Así es, pero pues aquí estamos y como cada semana acompañado de mi buen amigo Eder. ¿Cómo estás? Muy bien, bro, aquí tratando de ser fuertes y sobrevivir, ¿no? Este año tan raro que nos ha tocado en la historia. Sí. ¿Tú cómo estás, bro? Amigo. Muy bien, que estamos es lo importante, ¿no? Exactamente. Aquí seguimos estando. Y bueno, amigo, ¿qué tenemos para este fatídico programa? Y digo fatídico porque ya llevamos como 5 intentos, porque nomás no se deja. Y ya ves acá las cosas que te traen no ser profesional, ¿no? Sí. Para este programa tenemos una pequeña recopilación de películas de guerra, películas bélicas, de esas donde priman las batallas, la sangre, la muerte, destrucción, pero que también donde también se puede hablar de heroísmo y de sacrificio humano. Exactamente, amigo, exactamente. Uno de los géneros preferidos de su servilleta. No sé. Eso ahí. No sé si a ti también te agraden tanto como a mí, pero pues más o menos, no es el favorito, pero tampoco es el último, bueno, ¿no? Sí. Esas son las películas con las que me eduqué viendo la televisión, ¿no? Uy. Ya sabes, al 5 le encantaba mostrar ese tipo de películas. Sí. Y bueno, amigos, si mi memoria no me es infiel, creo que empecé yo el programa pasado, entonces te corresponde empezar con este, así que date. Vale, bro. Y en el primer puesto de esta lista que tengo aquí preparada, tengo una película del año 2001, dirigida por ese legendario director llamado Ridley Scott, el mismo que nos trajo películas clásicas como Alien, El octavo pasajero, y más recientemente Misión Rescate o El Marciano con Matt Damon. Esa misión espacial es una gran película esa. La recomiendo mucho si no la han visto, aunque ya ha sido muy comentada. Y bueno, tenemos esta película que en español se titula La caída del halcón negro y está basada en hechos reales. El argumento está tomado de un libro del mismo nombre que narra los acontecimientos que ocurrieron durante una misión norteamericana de pacificación con mandato de la ONU en Somalia en el año de 1993. La acción se centra en Mogadiscio, la capital de Somalia, justo cuando una serie de cargamentos de alimentos que son enviados por las Naciones Unidas para combatir la hambruna en la región son interceptados por las fuerzas de un caudillo muy poderoso, los cuales tienen un poder armamentístico muy potente y son tan despiadados que no dudan ni un segundo en incluso matar a la gente, a los civiles que se acercan a tomar esos alimentos. La principal arma de este caudillo es el hambre y también se promueve un estilo de vida lamentable donde reina la anarquía. Ahí no hay realmente un gobierno de verdad. Y en esas condiciones, soldados de élite del ejército estadounidense son enviados en una misión para tratar de derrocar a este tirano, pero está muy protegido y fuera de alcance en todo momento. Nunca lo vemos en la película, es como una fuerza invisible que ahí está acechando. Y al verlo virtualmente imposible de esta tarea y del tiempo que les está llevando, que ya se están empezando a impacientar el gobierno norteamericano, se procede a cambiar de misión
y capturar a los hombres más importantes que actúan como consejeros para este líder somalí. La planeación concluye que no hace falta más allá de 30 minutos para completar exitosamente todo lo que van a hacer. Y en un principio parece que todo va correctamente, pero se subestima la capacidad de ataque de los rebeldes y ocurre una situación de caos total en el que al menos un par de helicópteros, que son denominados los halcones negros, son derribados y su tripulación expuesta a los ataques de una ciudad enfurecida y armada hasta los dientes. Y te digo que es una película, es como que donde todo empieza a salir mal a raíz de un pequeño error. Digo, cuando están llegando a la misión, una de las primeras instancias que te hace saber que esto no va a ir a ningún buen puerto es cuando uno de los soldados se cae del helicóptero y se mata en ese mismo instante. Digo, no es gracioso el cómo lo no es gracioso el cómo lo muestran, pero desde ese mismo instante dices tú, ya valió, aquí ya se van a quedar muchas horas. Y digo, empezaron más o menos como a las 3 de la tarde la misión. Sí. Y todavía como a las 5 de la mañana del día siguiente, todavía no acababan de salir de ahí todos los pelotones completos. Es una visión muy cruda de lo que es la vida en esos países africanos. Se tiene ahí una muestra de lo que es el hambre, cómo azota a los pueblos. Yo cuando vi esta película, sin tener ahí mucha idea de lo que iba a pasar, yo me encontraba comiendo ahí algunas frituras y las escenas iniciales son de gente muriéndose de hambre y la verdad sí me generó ahí un impacto y una sensación. Feíto. Sí, sentí bastante feo y tuve que dejar de comer lo que estaba disfrutando ahí porque no, hombre, es una situación horrible esa por la que pasan muchos países. Somalia siempre ha tenido esos conflictos muy graves y Ridley Scott hace un trabajo muy bueno retratando esa crudeza. Tiene un reparto muy sólido esta película. Por ahí tenemos a Ewan McGregor, que lo recordaremos de películas como Trainspotting o incluso las precuelas de Star Wars. Y aquí sale muy joven. Sale también Eric Bana, que salió como el primer Hulk de aquella película del año 2003, una película un poco infortunada. Y también tenemos a Jason Isaacs, que ha sido un gran villano y que lo hemos visto en películas como El Patriota, como ese villano que tanto odiamos al momento. Y Ridley Scott logra una conjunción de imágenes con música popular muy buena. A mí me gusta mucho una escena en la que están partiendo de su base estadounidense y se oye ahí al fondo un blues a la vieja usanza de películas como Forrest Gump cuando están en Vietnam y se escucha música de Creedence o Jimi Hendrix. Es una pequeña cosita que puedo destacar ahí. Y por ahí tuvo alguna crítica, un poquito de crítica por parte de personas que se quejaron de que se retrató a los somalíes como unos monstruos despiadados y carentes de humanidad, pero yo no veo en dónde se encuentra esa polémica, porque se muestra así a las personas que ya están radicalizadas, que toman armas por cualquier razón. En este caso es una razón ideológica, y también se muestra a la población civil que está muy vulnerable. Y en una muestra de humanidad e incluso de ingenuidad, hay una escena en la que estos soldados están yendo hacia un fuerte que está ahí cerca de la región donde ya se encuentran todas sus fuerzas armadas. Y hay a cada lado del camino un grupo de gente, de civiles, que los están saludando de una forma muy emotiva, como que están alegres, como los ven como una especie de salvadores, ¿no? De esa miseria que están viviendo. Y
Y es una gran película, yo la recomiendo ampliamente. Se ha visto en la televisión, no sé en qué canales la he logrado vislumbrar, pero ahorita ya no está tan comentada. Es una de las grandes propuestas que ha hecho este director, que ahorita se ha venido un poquito a menos su carrera por películas como Prometeo o Alien Covenant, que la verdad no son nada buenas, al menos en el aspecto de historia, Sí, pero sí. que en esta ocasión logra un trabajo muy sólido y muy impactante. Es una película cruda y la recomiendo. Muy bien, amigo, pues habrá que buscarla porque no la recuerdo muy bien si es que la vi. Y si la vi, a lo mejor, como dices, se fue en la tele y eso fue a cachitos, que a lo mejor Sí, sí, estaba luego ahí en la sala y a lo mejor se me fue y ya, se me olvidó, ¿no? son películas que tal vez te gustan en el momento, pero que Ujú. como que el impacto inicial no logra entrar en ti y la terminas Ujú. olvidando por él. Sí, sí, sí. Pero es una buena película. Tiene Sí, bastante acción y es muy violenta, mucha sangre. Pero pues es un retrato de lo pues, que pasa ahí ajá. realmente. Y estoy seguro que en esos lugares todavía pasan cosas más horribles. Sí, me imagino. Sí. Pero pues, si está tan violenta, a lo mejor y no la viste en la tele, güey. Ah, bueno, sí. No, pero O tuve que al menos no buscarla. completa. Sí, en la tele es muy común encontrarte películas que censuren. Hay partes de Sí, sí, Forrest sí. Gump que nunca mostraron, güey. Sí, claro. Entonces yo tuve que volver a buscarla para recordarla Ujú. y sí, no recordaba ese nivel de violencia. Sí, sí, sí. Y aparte, me gusta mucho un mensaje que dan ahí Ajá, de hermandad, de solidaridad entre equipos, porque ajá. estos soldados que se autodenominan Rangers, Sí, tienen ese lema en la película de que no van a dejar a nadie atrás sí, y, claro. y realmente no dejan a nadie, pero aunque sea su cadáver no lo dejan ni se lo llevan para darle un, Sí, sí, un sí. funeral en forma. Y ese es un mensaje que puedes sacar de esa película y algo positivo. Ujú. Y esa es mi primer película. Muy bien, amigo. Pues entonces nos pasamos a la que sigue. Claro que sí, bro. Esta película no quisiera yo comentarla así demasiado, puesto que ya ha sido muy hablada en los últimos tiempos. Ajá. No solo porque fue reciente, sino porque tiene unos 2 Óscares Oh, wow, wow. en efectos y en Un fotografía. peso pesado, ¿no? Sí. Y estoy hablando de la película de 1917, Uf. del 2019, de género guerra y drama. Y nos relata una historia de dos jóvenes soldados británicos en la Primera Guerra Mundial que se les encomienda viajar a donde está una segunda tropa para decirles que el ataque que estaban planeando hacer debía ser cancelado, ya que los alemanes en ese tiempo le habían puesto ahí una trampa a estos soldados y Ujú. pues iba a ser una masacre. Muy bien. Y entonces nos relata este trágico camino en el que se tienen que embarcar estos dos jóvenes soldados para llegar a ese destino y evitar la mayor cantidad de muertes posibles. Sí, Es una película que me gustó mucho en cuanto a historia y en cuanto a sonido, y la visualización de el ambiente que te plantea es magnífico, la verdad. Aunque sí, la verdad, bueno, en esta película no todo es miel, ¿no? no, claro que En no, mi punto es de bastante, ajá, vista. Por ejemplo, hay una escena que no me la termino de creer aún, que la vi hace como 2 días, ajá, que es en una escena donde traspasan las barracas enemigas por ajá, un túnel sí, sí, y los alemanes le ponen una trampa y le ponen una bomba en la entrada, ¿no? sí, Y entonces explota la bomba y uno de ellos sale disparado y el otro enterrado en toda la roca, todo el escombro. sí, Y esa escena me cuesta trabajo de creer, ¿sabes? Porque en primer lugar
el estar en un espacio cerrado, una bomba, pues causa demasiado daño, ¿no? Sí, no solo por la onda expansiva, sino por todo lo que te puede caer encima. Exactamente, y ese es el segundo punto que no me la termino de creer, puesto que uno de los soldados queda enterrado en escombros, y ya no solo son los escombros, sino que el otro soldado a tratar de rescatarlo, pues está poniendo su peso encima, ¿no? Y entonces sí, eso debería de causar aún todavía más daño, pero yo creo posteriormente que sale como si nada, ¿no? Solo con mucha tierra en los ojos y demás, ¿no? sí, es tal vez por motivos de dramatización se hizo así, Sí, sí, pero sí. ahí sí se perdió un poquito el realismo, que por ejemplo Exactamente. hay una escena en donde, spoilers, cuidado gente, Sí, sí, sí. pueden mutearme ahí unos segundos, uno de los dos muere, Ajá, exactamente. y recibe una puñalada por parte de unos soldados, nazis. Ajá, alemán, ajá, exactamente. Eh, ahí sí hay un nivel de realismo bastante Sí, importante sí, sí. porque incluso ves cómo se va poniendo pálido al perder la Sí, sangre. esa parte, sí. Ahí sí les voy a dar honor a quien honor merece. Exactamente. En juxtaposición con esa escena donde se pierde un poco el realismo, pero yo creo que lo más importante de esta producción es el nivel que tienen para poder contar toda la historia, la producción misma de la película, los sets de filmación, el hecho de que parece que es una sola toma, y el nivel de fotografía también, Sobre todo la fotografía. está más que ganado más que Ese justificado Oscar. ese Oscar. Sí, exactamente. Grandísimo trabajo se hizo ahí. Debo decir que a mí Ajá. la historia me parece un poco débil, pero por lo mismo de cómo está hecha. Realmente solo tienen que ir de punto A punto B. Exactamente. Y en ese camino es donde se encuentran los mayores obstáculos. Pero Ajá. Incluso yo la sentí como que muy rápido. sí, sí está. Porque como que todo pasó muy rápidamente. Cuando de pasar a la escena de la bomba a la del apuñalamiento es extremadamente como que rápido. Sí, tiene un Y ritmo como muy que. acelerado. Ajá, exactamente. Y esta película algo que me agrada es que no, no cuenta con un reparto así muy ostentoso y saben manejar no tanto a los personajes, a los actores, perdón, sino más a los personajes. Sí, te concentras más en la carga emocional que pueden llegar a lograr esas personas. Sí, sí, sí. Incluso el único así actor muy deslumbrante sería el que interpreta también a Doctor Strange. Y su participación solo se limita a 3 escenas, creo. También ahí hay otro que yo logré reconocer. Se llama Sí. Colin Firth, que sale en las de Kingsman. Que es el principal, el que le ayuda al chavo. Sí, sí, sí. Y es creo que es el que los manda desde un principio con el mensaje. También uno de los dos chavos de ahí salió en Juego de Tronos, y hasta el final sale igual otro de Juego de Tronos. Ese sí lo reconocí. Sí, sí, sí. Pero bien poquito, bien poquito. Sí, te digo, son actores así que reconoces, sí, pero que tú digas han tenido películas muy llamativas, pues no. Bueno, incluso Juego de Tronos está... Bueno, es yo lo más no... grande que han logrado. Sí, sí, sí. Y aquí yo quisiera... Sí, sí, sí. Y aquí yo quisiera preguntarte, amigo, antes ya de terminar con esta película, y a la audiencia también quisiera saber su opinión en los comentarios, si es que ya la vieron, y si no, pues véanla y después me contestan, ¿no? ¿Tú crees que el Oscar a mejores efectos visuales lo tiene bien ganado? ¿O crees que lo merecía alguna otra película como Endgame o Star Wars? Yo creo que no está tan justificado aquí el Oscar. Digo, sí tiene efectos especiales por ahí, pero
no son lo suficientemente potentes como para decir, mira, no manches, me impresionó esta escena. Te impresiona más el cómo fue grabada, Ujú. cómo se llevó a cabo en todos esos sets de grabación. Sí. Pero no, en los efectos especiales yo creo que es el aspecto menos llamativo de toda la pieza. Ujú. Por motivos de efectos especiales, yo creo que sí le hubiera quedado bien a Endgame, Sí. pero la decisión de habérselo dado a esta película vino más bien porque ya tenían planeado darle la mejor película a Parásitos. Y como premio de consolación, pues le dijeron, mira, ten Ujú. tu premio de efectos especiales, aunque realmente Sí. no lo tiene muy justificado en mi opinión. Sí, sí, yo concuerdo contigo. La verdad es que este tipo de escenas a veces siento que es como que un poco más fácil, ¿no? De ambientar algo que es algo No un te poco creas, más ¿eh? real. Bueno, sí, todo tiene su complejidad, ¿no? Pero Uh-huh. creo, no sé, ya los expertos sabrán y me refutarán, ¿no? Pero siento que a veces las cosas más fantasiosas deben de ser un poco más difíciles, ¿no? A algo que sí es más realista, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí podríamos hacer un buen debate. Sí, 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 por eso ya sería cosa de que algún animador, ¿no? O algo así, Sí, supiera qué es el que sabe, ¿no? Qué es lo que sí, más difícil o exactamente. más fácil es. Lo que sí es que cuesta más dinero. Eso sí, Pero bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, mejor pásate a la que sigue, mi amigo. y en esta segunda posición de mi top Ujú. tenemos a la película de Stalingrado del año 1993, una película alemana centrada en uno de los acontecimientos más crudos y Ujú. horrorosos de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado fue un feroz combate entre las fuerzas armadas alemanas en coalición con los ejércitos de Italia, Hungría, Rumania y Croacia en contra de la Armada de la Unión Soviética por Sí. el control de la ciudad de Stalingrado. Ujú. Y tenemos ahí que se centra también en el marco de la invasión alemana que tuvieron hacia la Unión Soviética. Fueron 6 meses de carnicería, de agosto de 1942 a febrero de 1943, y donde perecieron más de 2 millones de personas repartidas entre los dos bandos, siendo la Unión Soviética quien más sufrió bajas, se llevó más de 1.400.000. Ujú. Y este conflicto parecía tener una clara victoria alemana, pues avanzaban brillantemente por donde querían, demostrando en cada ocasión un poderío y disciplina apabullantes. El Sí. ejército alemán era la armada más grande y mejor preparada en ese entonces, pero el exceso de confianza y la subestimación del personal ruso y también le dio esa resolución que tuvieron al final. Fue el punto de inflexión de la guerra Ujú. donde ya se sabía cómo iba a terminar. Fue una serie de decisiones muy mal tomadas y ahí Sí. se dejó también en evidencia la falta de pericia de Hitler como estratega, quien solo usaba a sus soldados y a sus ejércitos como meros peones en una guerra de poder. Ujú. Era cierto que esa ciudad de Stalingrado era un punto importante de la Unión Soviética, Sí. era una era un centro donde se preparaba mejor el país, tenía muchas industrias militares, ferroviarias, y Ujú. también tenían acceso en otro país, en la región del Cáucaso, a lo que son eh, yacimientos petroleros que también estaban intentando ser controlados por la Alemania nazi, Ujú. pero la falta de una unidad entre las Fuerzas Armadas alemanas provocó que se fueran enfocando los esfuerzos en controlar ambas situaciones a la vez y no irse por una sola de ellas. Lo Sí. que terminó dándole
una victoria un poco amarga porque se llegó a esa cantidad ingente de muertos por parte de la Unión Soviética, pero el pueblo, la armada mostró una tenaz fuerza al momento de defender sus instalaciones. Y yo creo que eso fue también una de las cosas que impresionaba a los alemanes. Ahí se cuentan muchas anécdotas de cómo había un frente soviético que atacaba a los alemanes, y atrás de ellos también había pelotones que disparaban a los que querían huir, a su propia gente le disparaban si querían irse a otro lado o no querían combatir, y eso mismo también los envalentonaba para enfrentarse a esa armada. Es una película que yo siento que está muy bien ambientada. Digo, no sé en dónde han de haber grabado estas escenas, pero es una ciudad totalmente destruida. Las fábricas ahí también están explotadas, y también se nota mucho lo que es la destrucción del espíritu humano aquí. Es una película que no tiene un final feliz porque así fue en la vida real. Sí, claro. Y muestra también un mensaje muy poderoso que tiene esta película, es la inutilidad de la guerra, de cómo lo único que queda al final es la pura muerte de personas inocentes que no saben bien por qué están luchando, y cómo pierden cualquier rastro de la humanidad que nos hace ser personas de bien, y en favor del desespero, del hambre, el frío. Rusia tiene ahí un par de historias, esta siendo una de ellas, en las que se intentó algunas armadas como la napoleónica en 1812 y esta armada alemana intentaron invadir este país por muchos medios, pero el inefable clima que tiene, el clima tan extremo que tiene este país, con veranos calurosos insoportables y estos fríos que se meten hasta el tuétano, y la falta de experiencia de estos ejércitos con climas tan extremos, fueron los que le ayudaron a este pueblo a sobrevivir todas estas calamidades que las hicieron sufrir. Es una película que se siente muy tosca, muy bruta en su hechura. Es como un brochazo de una pintura de Goya, donde se ven las grandes cantidades de pintura que él utilizaba en sus lienzos, pero que ya en conjunto te muestran una obra aterradora, pero muy redonda en su hechura. Es una película que también recomiendo. No es una fácil, no es de vista fácil. Yo creo que aparte de que está interpretada por actores alemanes que yo en mi vida había visto. Sí. Solamente hay uno que de ahí me acuerdo, y es una película que ya comentamos en la de Gustos Culposos, en la de Se Busca. Sí. Uno de los actores de ahí sale en esta película, es alemán. Y ya mira, ahí lo encontramos más joven. Sí. Pero actuaciones más que convincentes de todos los que salen ahí. Y una película crudísima. Creo que está en YouTube, de hecho. ¿En el Tutuf? Ajá, es como un documento histórico. Digo, obviamente salvando las dramatizaciones y cosas que no pasaron. También se muestra lo caótico que llega a ser uno de esos combates. En más de una ocasión tenemos a gente disparándole por error a su propia gente. Sí. Y la desesperación, es una película muy desesperante. Imagínate, yo no me imagino estar experimentando ese nivel de miseria humana en donde ya no solo es el miedo a que te mate el enemigo, sino el propio clima y el hambre. Sí. Es una gran película de guerra. O sea, otra que tengo que ver. Sí, esta
Sí, es más, tienes que investigar un poquito más para encontrártela, porque Pues a ver sí, si está la difícil. encontramos Pero es rápido, ¿no? es un gran clásico Ujú. de las películas de guerra y siempre se menciona cuando se hace algún top. Muy bien. Pues pasámonos a la que sigue, mi amigo. Así, tu segunda Mi película. segunda película es una película que me gusta mucho, bastante. La Ajá. película de Hasta el último hombre, Uf, gran sí, película. protagonizada por Andrew Garfield, que hemos hablado ya de su carrera en tops pasados, Sí, sí. en sus desastres como Spider-Man. Tenía que tener un negrito en el arroz ahí. Sí, 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 pero esta película dirigida por Mel Gibson es una muy buena película que nos relata que la historia de un héroe de la Segunda Guerra Mundial, que es una película basada en la vida real, por si Ujú, les gusta mucho ese tipo de películas. Nos exacto. cuenta la historia de Desmond T. 2, quien es un soldado médico, Ajá. el cual relata todo su paso por tanto el entrenamiento como en su gran batalla en la isla de Okinawa. Sí. Pero algo que tiene este soldado, una característica muy especial que tiene este soldado, es que su fe, su religión le prohíbe el uso de las armas. Ujú, Y es por eso que esta historia se convierte tan épica también, en el que un solo hombre logró salvar a 75 personas en esa gran batalla que les comento de la isla de Okinawa sin haber disparado una sola bala. sí. Y, y ves, incluso lo ves en la misma película, ves cómo es lo complicado que debe de ser ese trabajo el que él tiene, al ver tantas explosiones, tantos balazos de aquí a allá y él solo estar intentando salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Es que ya no se trata solamente de no disparar hacia un enemigo por razones de guerra, Ujú. sino que para salvarse a sí mismo, ni Exactamente, siquiera en esos momentos los exactamente. hace. Así es. Y es una película que te plasma todo eso, toda la escena donde ya están en la batalla de Okinawa es tan impresionante como es volar tierra, volar explosiones, disparos y este hombre intentando salvar lo más posible que la vida, las vidas La vida. más Sí, posibles que pueda. Y que si no mal recuerdo, incluso ya casi hasta el final resulta incluso herido. sí, Pero él sigue salvando la mayor cantidad de vidas que puede. sí, exacto. Y es una historia de mucho compañerismo, porque inclusive salva a compañeros que se burlaban de él y era molestado por ellos, Sí, pero sin dejar al lado de que son compañeros y está haciendo su lo mejor. trabajo Sí. y su mejor esfuerzo. Y es una película que plasma de verdad un gran Un heroísmo, ¿no? coraje, un gran heroísmo de esta persona. Les repito, es una historia basada en la vida real. Hasta el final sale ahí el Exactamente, verdadero, ¿no? así es. Hasta el final sale, incluso creo como vivía ya después de la guerra. Ujú, sí, Obviamente, pues, ya de adulto mayor, ¿no? sí, ya de viviendo, habiendo vivido todas esas experiencias, Así es, casado, con hijos. así es. Y créanme que esta película les va a encantar bastante. En cuanto a ambientación, es una película muy, muy buena. Ujú, Historia igualmente. En cuanto a efectos, pues también. Este tuvo un premio de Oscar al mejor actor. Y sí lo merecía. es una película muy premiada. Ujú, Y también tiene el premio Oscar a la mejor edición de sonido y sí, el Oscar a mejor película. Y créanme que es totalmente merecida.
Es una película impactante. Exactamente, es una película muy impactante en todo Emotiva. momento. Ajá. En todo momento sientes lo que te quiso transmitir Mel Gibson con esta serie de imágenes y sonidos. Y es una película que no dura mucho, son 2 horas 19, entonces no se siente nada pesada. Tiene un buen ritmo, ¿no? Tiene un buen ritmo, a diferencia de la pasada que todo es un ritmo muy veloz. Sí. Esta es una película muy tranquila, por así decirlo, pero no tanto como para que dure 3 horas. Ah, sí. Todo te lo cuenta, sigue una línea bastante concreta, bastante. Sí. Y es una gran película. No sé si tengas otra cosa que decir tú, mi amigo. A mí me gusta mucho la construcción del personaje principal, cómo te lo muestran en las escenas en las que él tiene ese llamado de su espíritu para ir a salvar a esas personas en guerra, cómo se mete a entrenar y cómo incluso es castigado por no querer utilizar ningún arma. Sí. Incluso casi fue a prisión. Sí, ahí tuvo que intervenir su padre, que es un militar retirado para sacar a su hijo, ¿no? Sí. Ahí se ve una relación no tan bonita de parte del padre y del hijo, como que tienen muchos problemas, porque el padre es como alcohólico. Pero ahí hay como un momento de redención entre esas dos personas y cómo se quieren el uno al otro. Exactamente. También hay un momento muy difícil en el que él se enamora de una chica y la tiene que dejar para ir a la guerra, no sabiendo si va a regresar con ella. A mí me gusta mucho ese mensaje que da de sacrificio de uno mismo en pos del bien común, de ayudar a todos sus hermanos, casi diría yo, sus compañeros de guerra. Y incluso es muy emotiva, sin tanto que estén sobre tu cara todo eso. Es más bien el mensaje está implícito en algunas imágenes. Por ejemplo, a mí me conmueve mucho esa escena donde lo están bajando ya que él está totalmente ya cansado. Cuando está totalmente cansado y herido. Es como si estuviera siendo un santo que está bajando del cielo. Es un momento bastante bello en el que la cinematografía de Mel Gibson ahí tiene un punto muy a su favor, ¿eh? Y es una película también sorprendente de parte de este director porque pues, es una persona muy complicada. Sí. Y hasta se ha visto que es un antisemita el tipo, digo. Recordaremos esos audios que le sacaron hace mucho tiempo. Sí. Pero que él tiene un talento para la dirección que a mí me sorprende. Sí. Incluso en su película de la Pasión de Cristo sientes todo ese dolor de Jesús. Sí. Esas escenas, aunque son un poco explícitas, pero sientes todo el dolor. un mucho. Explícitas. Es una película de gore esa casi. Sí. Dios santo. Y en la de Apocalipto también ni se diga. Ay, Dios mío. Si no tuviera ese anacronismo tan grave al final, que muestra la llegada ya de los españoles, en una época en donde ni siquiera por ningún asomo habrían venido, si no fuera por eso, porque se pasó por el forro de los cojones la historia, sería una buena película para mí. Tengo muchos problemas con esa película. Sí. Pero es efectiva en las escenas donde se muestra exactamente todo lo brutalmente el sacrificio que era, que era esa sociedad. Sí, recuerdo ese momento del sacrificio cuando le cortan la cabeza y sale rodando por las escaleras de la pirámide. Digo, su puta madre. También se exagera mucho, digo, no era una sociedad tan bárbara, pero cuando están en ese sacrificio y se muestra la escena del eclipse, sí me generó ahí una emoción ahí como de miedo. Y bueno, regresando
Hasta el regresando último hasta el hombre. último hombre, te digo, es un buen director. Muy bueno. Transmite lo que quiere en esta película. En todo momento sientes empatía con el personaje principal. Sí. Y la actuación de Andrew es muy, 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 muy buena. Es la más destacada. Ajá. Se, se compenetra con su personaje. Prácticamente lo hace suyo, ¿no? Sí. Y también su carisma que tiene también le ayudó mucho a este personaje porque simpatizas totalmente con él. Sí te la crees, ¿no? Sí te la crees exactamente. Sí, es una buena película. Yo la vi, creo que en el mismo tiempo que salió. No en el cine, porque pues, creo que aquí no llegó, o no la vi, o no duró mucho. Sí, sí, sí. Pero sí, yo siempre la recomiendo. No la puse en esta lista, no sé por qué, pero quién sabe, igual la hubiéramos puesto en el mismo lugar, ¿sabes? Sí, tal vez. Pero sentí que ya estaba algo comentada, pero fue bueno ver que la pusiste en este lugar, amigo. Sí, amigo, esta película es una de las que no puede faltar en una recomendación de películas bélicas. Sí, muy bien, Y amigo. lo bueno ¿Ah? que de esto es que es fácil de encontrar, ¿no? Sí, Está en Netflix. en Netflix, todavía no la han sacado. Y que incluso traté para este top de obtener películas un poco fáciles de encontrar para que Uh-huh. puedan tener un buen sabadaba o un domingazo acá Digo, bueno, ya, de ya películas. al menos yo con la segunda, pues está en YouTube y digo, Sí, sí, sí. ¿por qué no? Así es. Y bueno, amigo, pues es una película muy recomendable y pasémonos a la que sigue. Vale. En mi tercer lugar, que no tiene ningún tipo de jerarquía, nada más estoy diciéndolas así. Sí, sí, sí. Tenemos la Ajá. película del 2017 titulada Las horas más oscuras. Un filme protagonizado por Gary Oldman, que hace un papel excepcional como Winston Churchill, y la película nos narra el ascenso de esta persona como primer ministro inglés, Uh-huh. y en un momento bastante crítico de la guerra, la armada inglesa estaba en su peor momento, estaba a punto de ser invadida por las fuerzas de Alemania, nada más para darse cuenta de el poderío que tenía el ejército de Hitler. Digo, no Sí, solo claro. era el frente oriental con Rusia, sino también el frente occidental de Europa estaba siendo casi totalmente controlado por las fuerzas nazis. Uh-huh. Y aquí se nos muestra la difícil decisión que tiene esta persona para tratar de negociar, ya sea tratar de negociar unos acuerdos de paz con Alemania y cederle mucho control, o mantenerse en sus ideales y seguir peleando para poder defender su isla de la manera más heroica posible. Sí, claro. En esos momentos toda la totalidad, o casi la totalidad del ejército inglés se encontraba en las playas de Dunkerque y de Sarcelles, allá en Francia, y estaban siendo totalmente asediados por el ejército nazi. Y ya ni siquiera era que estuvieran ahí siendo asediados, sino que no podían rescatarlos. O sea, se enfrentaban a una muerte inminente todos esos soldados muy jóvenes. Uh-huh. Y no me imagino el nivel de presión que ha de haber tenido esta persona sobre sus hombros para decidir, ¿no? Tenía una presión enorme por parte de su gabinete de guerra, que le aconsejaba que la mejor forma de actuar era haciendo esos tratados de paz con Hitler, teniendo como mediador a Italia. Pero él conocía de antes lo que era este personaje del Führer, sabía que era una persona muy tiránica, muy Uh-huh. monstruosa, que
caprichosa que solamente quería todo el poder para sí mismo, y lo pensó bien porque en la película de Stalingrado, o al menos en el suceso real, Rusia y Alemania tenían unos tratados de paz que habían firmado como 4 años antes de 1942, en los que tenían un consenso en el que no se iban a atacar. Pero el hambre de poder de Hitler fue tan grande, y también su ego estaba ya tan inflado, que se pasó por el arco del triunfo esos tratados, y atacó a uno de sus aliados más poderosos. Entonces Winston Churchill tenía conciencia de esto y sabía que incluso haciendo un tratado de paz no le iba a beneficiar en ningún modo al régimen británico. Entonces lo que él se mantuvo se mantuvo firme en todo momento con respecto a esta decisión, a pesar de tener en contra a casi todo el parlamento, a casi todo el gobierno. Digo, no era una persona muy querida en esos círculos, porque ya había tenido fracasos en la batalla de Galípoli, que le costó mucho al Imperio inglés. Pero se nos muestra aquí una película en la que el mensaje principal es en el de mantenerte fiel a tus ideales, siempre y cuando no sean destructivos o que le causen mal a otros. Y es una gran película, se sostiene sobre este personaje. Gary Oldman hace un trabajo excepcional, está irreconocible en esas capas de maquillaje. Sí. Y una película que tienes que ver al menos subtitulada, porque el nivel de interpretación vocal que tiene este personaje es extraordinario, y me gusta mucho. Ese mensaje, te digo, es muy bueno. Ahí hay un momento muy emotivo con Winston Churchill, este primer ministro que nunca en su vida había tomado el tren de Londres y nunca había tenido contacto con la gente. Ahí tenemos un momento en el que él se abre ante estas personas, ante lo que constituye el capital humano de un país, ¿no? Estas personas que no son guerreras, que no tienen cargos públicos grandes, pero que, sin embargo, a veces pueden tener un nivel de sabiduría muy grande. Digo, en estos días ya no nos encontramos con tanto de eso, lamentablemente. Nomás hace falta que nos demos un paso por las redes sociales para ver el brutal nivel de ignorancia que impera en la sociedad. Sí. Pero que aquí está manejado de una forma excepcional. Me gusta mucho todo el nivel de detalle que se le puso a la producción. Es una película que está muy bien grabada, todos los sets de filmación son creíbles, parece que estás en ese momento de la historia. Y una cosa curiosa es que aquí creo que no se ve ningún combate armado, todo está en las relaciones políticas y públicas que se mantuvieron en ese momento. Pero logra hacer, sin tener ningún combate en escena, o al menos que yo no recuerde, no hay. Sin tener esos combates, logra hacer una película tensa y que en todo momento te parece interesante. Sí. Es una producción que no pasó por alto. Le dieron el Oscar a Mejor Actor a Gary Oldman, y más que merecido lo tenía el tipo. Pero no es el único que está muy bien. Yo creo que todo el reparto que lo acompaña es muy sólido. Sí. Y te logran transmitir todas las emociones más básicas que te puedes encontrar en una película de guerra. Una gran película, ¿eh? Pues esa no recuerdo. Recuerdo haberlo haberla escuchado, puesto que por esas épocas donde salió. Sí, fue muy comentada. Pero sí, no recuerdo haberla visto. O al menos no la he visto completa. Te insto a que la veas completa. No es difícil de encontrar. Muy bien, amigo, pues a ver. A ver si te digo, ese mensaje de que te mantengas a tus ideales, a mí no sé qué me da, que
Sí, sí, que sí. me gusta mucho cuando una película te da ese tipo de mensajes y te inspira realmente a ser una mejor persona. Sí, claro. Digo, todo eso que tuvo que vivir Winston Churchill fue para un bien mayor. Ujú. Se convocó a las embarcaciones civiles a ir a las playas de Dunkerque a evacuar a todos los soldados que ahí se encontraban. Ujú. Y en una muestra de solidaridad y heroísmo, la gente respondió muy bien a ese llamado Sí, y sí, al sí. menos una gran cantidad de soldados fueron evacuados. Esto no se muestra en la película, nada más es los momentos anteriores a aquellos sucesos. Ujú. De esos sucesos ya hay una película que se llama Dunkerque, dirigida por Christopher Nolan, el mismo que dirigió la trilogía de Batman, de la que todos hablan. Sí. Y esa es una película bastante experimental. Digo, no voy a ahondar mucho en ella porque el atractivo de esa película es cómo se cuentan, cómo juegan con el tiempo, Ujú. pero también la recomiendo mucho su visionado. No es quizá de las mejores de guerra que puedes encontrar, pero te da una Ujú. idea del terror que vivieron esas personas en esos instantes tan oscuros. Sí, 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 sí. Y que incluso a lo mejor y en algunas ocasiones, dependiendo ya de la persona, situaciones como la que vivió Churchill deben de ser muy, muy estresantes. Tenía el peso del mundo sobre sus hombros. Sí, claro, y no solo es ese hecho, sino que tienes que estar bajo la espera, dependes Sí, del tiempo y dependes de que todo lo que tú planees esté bien y creo que a lo mejor, obviamente no creo que sea igual que estar en batalla, pero creo que en cuanto a estrés debe de ser muy, muy frustrante estar ahí esperando a que todo salga bien. es que te juegas el futuro de tu nación. Exactamente. Digo, al final se probó que él tenía razón sobre Hitler, Ujú. una persona que no se iba a detener jamás, digo, y él mismo lo dice en uno de los diálogos de la película. Sí, ¿Hasta cuándo vamos a seguir complaciendo a tiranos? Ellos nunca van a exactamente. dejar de tener hambre, ¿no? Siempre Exactamente. van a querer más, van a ver por todos sus intereses. Sí, sí, sí. Y la megalomanía de Hitler fue lo que lo terminó triturando al final. Sí. Tuvo mucha suerte ese personaje, déjame decirte. No era un estratega brillante, todas las batallas que, que tuvieron fueron decisivas para su ejército, las planearon sus generales. Sí, claro. Digo, Bueno, pero bueno, eso ya será para otro podcast. siempre hay una mente maestra, acompañado con buenas, ¿No? este, o personas, buenas en su trabajo, ¿no? Exactamente. Y es por eso que llegó a tanto. Y Sí, yo creo que si no hubiera sido por la resistencia y todo lo que, y gracias al clima de Rusia, sí, muy y aparte, posiblemente todo el mundo sería alemán. sí, híjole, imagínate si hubiera ganado ese tipo. Sí, sí, imagínense un podcast de bueno, mames, ¿no? Acá con el tercer Reich, ¿no? Ándale. No, y Highlighter al aparte, final en todos los digo, podcasts. ay, la hidra. Highlighter. No solo era que tuviera suerte y todo eso, digo, lo hubiera logrado, quizá, porque Quizá. tenía todas las de ganar, Sí, si sí, no sí. hubiera sido por el ego que tenía. Pero el Exactamente. tipo se encargó de destruir cualquier eh, eh, coalición que tenía con otros. Ujú. Traicionó a Rusia, nada más porque quería más poder. Así. Digo, ¿cómo vas a traicionar a un alero tan poderoso? Y que resultó en su final. Sí, Pero bueno, digo, eso ya es ya. cosa de historia. En algún momento vamos a hacer un podcast de historia, ¿no? O sea, tal vez, tal vez. Vale. Pasamos a tu A, siguiente a mi película, hermano. siguiente película. Este es un clásico. Esta
esta película también creo que no debe de pasar por alto en ningún top de películas bélicas. Ujú. Y hablo nada más y nada menos que Rescatando al Soldado Ryan Gran película. del año de 1998 de guerra y drama. Una película un poquito larga, pero que no la sientes. Dura 2 horas Exactamente. 50 minutos. La verdad Se es te que no la pasa, sientes. Se te se te pasa de pasa como con volada. vaselina, ¿no? Ándale. Y nos relata una historia de un pelotón Ujú. en la Segunda Guerra Mundial, en el que se embarca en una misión de rescate por el soldado James Ryan, el cual sus 3 hermanos que tenía también dentro de la guerra habían muerto, y es por eso que los altos mandos deciden rescatarlo y mandarlo a su hogar, porque el dolor que ya le habían hecho pasar a su madre de perder a 3 hijos era demasiado como para hacerle perder a un cuarto. Sí, bro. Y es por eso que deciden los altos mandos encargarle esta peligrosa misión a este pelotón y embarcarse en esa búsqueda del soldado Ryan para mandarlo a su hogar. Es una película muy buena, una película ya clásica, que yo me atrevería a decir de culto. Pues sí. Bueno, Y no sé si es... tan de culto. Porque la implicación de que sea de culto a veces quiere Ajá. decir que no tuvieron el éxito en su momento, pero esta sí tuvo mucho éxito. Sí, bueno, esta sí. Y es también está plagada de grandes actores como fue Tom Hanks. Veíamos a un muy joven Vin Diesel. Matt Damon, digo, el Ujú, propio soldado Ryan. así es. También veíamos al protagonista de Malcolm y de Ujú. Breaking Bad. Cierto. Y es una película que no recordaba, fíjate que no recordaba, como lo mencionabas en la de Forrest Gump, con tanta violencia. Porque o sea, ya de plano en la primera escena nos ponen un Sí, desembarco el día de estadounidense tratando de tomar unas playas. las de Normandía. Exactamente, y los vemos con escenas de mucha explosión, muchos balazos, y recuerdo incluso esa escena la tengo muy presente en mi memoria, la verdad. Es Ajá. una escena donde hieren aparte a un soldado, y el alto mando de ahí, que viene siendo interpretado por Tom Hanks, trata de llevarlo a la orilla de la playa para que lo curen. Sí. Y en ese momento, cuando lo está llevando arrastrando, les cae una bomba. Ujú. Y es tanta la adrenalina y el mismo efecto de la bomba, que Tom Hanks sigue arrastrando un cuerpo, pero arrastra un cuerpo ya sin piernas, prácticamente sin la parte inferior del cuerpo. Ah, Y en sí, sí. ningún momento se da cuenta de que el soldado que trata de salvar ya está muerto, hasta que voltea ya minutos después. Sí. Y esa escena se me quedó mucho en la memoria, la verdad. También cuando está todo aturdido este general Ujú. y está viendo lo que está pasando, cuando ve que unos que tienen ahí unos lanzallamas se queman, Ah, sí, sí. y Y que también inclusive explota. donde hay un soldado que está buscando su brazo Ah, y sí. luego lo encuentra y se lo lleva y dices, oh Dios mío, Sí, sí, fíjate sí. el nivel de shock que tiene para agarrar su brazo así y Sí, no sí, darse sí. cuenta de lo que está pasando. Exactamente. Es una escena muy tensa desde el principio porque ves las caras de preocupación de todos están pálidos, están Asustados. cuando están llegando ahí hacia esa playa. Ajá. Y desde que se bajan las puertas esas de Del la barco. embarcación, Ajá. empiezan a morir así Exactamente. Sí. rapidísimo. Sientes todo Digo, el miedo y toda la desesperación de los mismos soldados. se ve como vomitan algunos antes de llegar de todo el Sí. nervio que traen. Sí, Y sí, sí. también
algo que impresiona mucho es cómo se tiñe de rojo la sangre cuando ya están sobre esas playas. Dices, wow, Sí, es sí, sí. una escena icónica del cine, es una escena sin cortes que Ujú. se extiende por muchos minutos Sí. y que pues no creo que sea una escena ideal para un niño de 10 años ver, Para pero que nada, para nada. sin embargo yo vi en el 5, creo que sí la pasaron al completo, una cosa extraña para el canal, Sí, sí, pero sí. que Pero me bueno, alegro sí. haber visto en ese tiempo. Creo que me Sí, preparó claro. para muchas cosas. Sí. Y creo que si no, que si hubieran cortado todo lo violento de la de salvando al soldado Ryan, creo que solo duraría como media hora. Sí. Sí, entonces, pues también tenía que haber dejado algo, ¿no? Sí, es un esfuerzo muy impresionante del director. Sí, sí, Eh, sí. Tiene todos los premios más que ganados y con Exactamente. toda la justificación posible. Ujú. El reparto, como dijiste, es grandísimo, Sí. muy sólido. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. También de mis favoritas de Tom Hanks, que Ujú. yo creo que es mi actor favorito. He visto muchas películas con él, casi todas las que salen las veo, aunque sean malas, Sí. y esta no es la excepción. Y es una de esas películas junto con La Ajá. Milla Verde, Milagros Inesperados, Sí. que a mí me gusta verlas más dobladas al español, porque Sí, pues sí, sí. ya es toda esa costumbre de haberla visto de niño Sí, incontables claro. veces, Ajá. y me encanta esta película, es una de mis favoritas. Sí, es una película muy, muy buena, muy recomendable Ujú. y que tiene un manejo de cámaras excelente. Es Steven Spielberg. Sí, exactamente. Spielbergo. Es el Spielbergo. Y hay una escena que este tipo de escenas en lo particular me agradan bastante. No sé Ujú, por qué, pero son escenas donde se van al fondo del agua tratando de salvarse de las balas y ves las balas ujú. prácticamente como toda su trayectoria pasa por el agua. Sí, Y es un tipo de escenas que no sé por qué me agradan bastante. por el nivel de tensión tal vez, que dices, Tal vez. ay, 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 y Sí, cómo se sí, ven las balas, ¿no? sí, exactamente. Ahí sí ves como ves la bala pasar casi, casi enfrente de ti. Sí, Y, y también es una película muy, muy emotiva bastante, sí. y hasta cierto punto difícil de ver en cuanto a lo gore. Sí, a mí Porque una de las escenas que también, más me impresiona, ajá, perdón por no, 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 adelante. una de las escenas que más me impresiona es cuando se encuentran con una familia en una ciudad Ah, sí, destruida. justo a eso iba. ¿Así? Sí, justo eso iba. La escena donde matan a este joven Vin Diesel Ah, que Vin vemos. Diesel, hijo. Y ves esa desesperación de que quiere seguir con vida y que quiere escribirle a su padre. Y Sí, que incluso deja no, como última voluntad de que transcriban esa carta que había escrito y se la manden a su padre. sí, no manches. Y también es la siguiente escena a mí me impacta mucho, que es el cuando los dos francotiradores se conectan o se ven. Sí, Y la puntería que nos muestran de que le dispara a través de la mira y le dan el ojo sí, está, ¿no? está Es muy gore. brutalísimo. Sí, Digo, esta pero la escena. escena Ajá. de cuando se encuentran con esa familia Sí, sí, sí. es para mí muy impresionante porque muestran el nivel de desesperación que ya tienen esas personas para Ujú. dejarles a su hija, para que la intenten proteger. Sí, incluso como Pe- que dándole un toque cómico ya cuando todo pasa, la niña regaña al Ujú. padre y lo golpea Sí, diciendo, ¿cómo pudiste dejarme es con que estos? con los soldados es el lugar menos seguro que podría haber Sí, tenido esa niña. exactamente. Y Sí, sí, también sí. una que me impresiona mucho es cuando se pelean un soldado alemán y uno de los que están en ese cuerpo, Ajá. que se pelean a cuerpo a cuerpo. Sí, ya casi al final creo, ¿no? Sí, que hasta a mí, esa escena sí me alteró, a mí sí fue como de, ay, no manches, no, no. Sí, y a mí también
me impactó mucho y más por el hecho de que el cabo dejara prácticamente morir a esos dos compañeros. Sí. Porque tenía No. un miedo, una desesperación que incluso llegó hasta que hasta el soldado alemán lo dejara con vida. Porque Sí. de verdad le tenía una lástima enorme. Sí, es una película que te genera tantas emociones, amigo. Exactamente, es una película difícil de ver, pero no tanto por la historia, sino por el La gran situación. trabajo, Ujú. el gran trabajo de las escenas. Se le puso mucho énfasis a la producción. Sí, sí, sí. Incluso sientes hasta el sufrimiento del general cuando del hecho de que le está temblando a la mano y no sabe ni por qué, de tanto nervio y tanta desesperación. Entonces el shock, muchos Ajá, soldados, exactamente. muchos soldados de esa guerra, bueno, y incluso de la primera, Sí, sí, sí. regresaron a sus casas temblando y no podían controlarlo. Era Ajá, como, y hasta sientes la desesperación de que no puede ni controlar su brazo. sí, Y que yo, incluso ajá, por eso algunos de sus hombres le estaban teniendo ya un poco menos de confianza. sí, ya se estaba mostrando su error, ¿no? Como Ujú. que Al iba a grado ser, de que cuando, bueno, no quisiera dar muchos spoilers, ¿verdad? ya la vieron, ¿cuántas Pero ya, vieron yo esta creo que película? ya esta película debe de estar más vista que el cielo. Sí, La escena donde se pelean después de haber tomado una torreta alemana, ujú, donde muere otro de sus hombres, sí, que inclusive uno de ellos lo confronta y le dice que si quieres mándame a la corte, pero yo me largo. sí, Yo no pienso seguirte y es por eso, por el hecho de que añadido de toda del estrés y y a lo mejor complicaciones médicas y además de ciertas malas decisiones, ujú, empieza a perder como que el respeto de sus propios hombres. sí. Yo cuando la vi, al menos las primeras veces, Ajá. creía que lo de su brazo temblando era como Parkinson o algo así, no Sí, sé por yo qué. también. Pero yo creo que ya sabiendo lo que pasaban los soldados en esos conflictos, yo creo que sí se trataba de ese shock, se le llamaba shell shock, Ujú. en el que ya no podían dejar de temblar Pues sí. y pues una experiencia de vida totalmente horrible. Sí, 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 es que nada más de imaginar el estrés que pueden tener. Yo creo que lo más deseable en ese momento era que se murieran para evitar ya más sufrimiento. Sí, claro. Es una gran, 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 gran película. No me voy a Ujú. cansar de decir lo grande que es. Sí, 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 yo concuerdo completamente. Este, Digo, y tenemos, ajá, tiene mucho de ese cine hollywoodense donde se muestra a sí, los claro, americanos como los salvadores de toda la todopoderosos, humanidad. ajá, Pero dadas las circunstancias de cómo fueron llevados a cabo esos ataques, eh, yo creo que ujú, está muy bien conseguida. sí, 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 Es que también eran muy, muy despiadados los nazis, al menos en los altos cargos. sí, claro, pero fíjate que Ujú. en esta película plantea incluso uno que otro nazi, Sí, como casi como el cabo que nos plantean en la película, sí, así todo temeroso y solo cumpliendo órdenes. no están exentos de humanidad, obviamente, ¿no? Exactamente. Y el caso perfecto es el de cuando toman la torreta. Sí, Este, el, el soldado alemán tiene tanto miedo de que lo maten que empieza a hablar como intentando hablar español, bueno, inglés. inglés. Es que la vida doblada, amigo. es que, es que dije, por ahí estaba el Escuadrón 201 y pues, Sí. ¿por qué no, no? No, él trata de hablar inglés y incluso hablar de la cultura estadounidense como para salvarse, pero hasta Es inevitable. incluso esa parte logras como, como que te transmite que los soldados estadounidenses son el monstruo.
Sí, sí, se juega con esa dualidad ahí por un Exactamente. momento. Ujú. Es que ambas, todos los ejércitos cometieron muchas barbaridades ahí, Sí, claro. todos, todos. Y también de todos los ejércitos se pueden sacar historias de humanismo. Así es. Es una gran producción. Demasiado, demasiado grande esta película como para dejarla fuera. Vuélvanla a ver. Sí, es una Les película aseguro que... que tiene un buen mensaje al final. Ujú, Y sí logran su cometido, digo, no fue en vano nada de lo que sucedió ahí. A mí exactamente. me gusta también la escena final donde ya el soldado rescatado va al cementerio Ah, sí, a despedirse sí, sí, sí. y lo pasan como envejece. Digo, está bonita esa parte, a mí me gusta. Sí, incluso sientes ese sentimiento de ese mismo soldado cuando le pregunta a su esposa, ¿fui un buen hombre? Mm, Sientes ese sí, sentimiento. casi quieres llorar. No. Bueno, yo... Es Bueno, tú que difícil. eres un psicópata, pues Algo. insensible. Sí, ¿Sí? algo. Bueno, está bien, pero reconoces Sí, el heroísmo. sí, claro. Pero sí sientes ese sentimiento que a lo mejor ya hasta es de culpa para el Ujú. soldado Ryan, porque él ve morir al general, pero no ve morir a a los otros dos que por el hecho cumplir la misión de buscarlo, dan su Ujú. vida en ello, Sí, y que incluso el mismo soldado que confronta al general, confronta a Ryan, diciéndole que espero que no seas un idiota porque dos de mis hombres murieron por tu culpa. sí. Y de verdad sientes ahí el sentimiento ya de culpa, creo, de Ryan al final cuando le pregunta a su esposa si fue un buen hombre. Ujú. Y es una gran película que aunque la vuelvas a ver, aunque la veas 1000 veces, nunca vas a perder Ujú. ese impacto. Como yo, ¿no? Exacto. Muy bien, amigo, muy buena elección. Sí, gracias, gracias. Pásate a la penúltima película de este top. A la penúltima, la última elección que hice, una película que de reciente estreno, se Ujú, estrenó apenas, hace menos de un mes, creo, ujú. en la plataforma de Apple TV, y se Venga trata ahí, de, dejando los dolarucos. dejando a los dolarucos acá, Que se vea. entonces, se trata de una película igual de Tom Hanks, Ujú, porque pues ya sabes, ya lo dije, es mi actor favorito, creo, muy bien. y es una película que se titula Greyhound, y se trata de este capitán, Ernest Krauss, quien Sí. es un comandante de un bote destructor de la Armada estadounidense, Ujú, que tiene como misión escoltar una carga de 37 embarcaciones que tienen provisiones y alimentos para los afectados de la guerra y que ujú, tienen como destino Liverpool, allá en Londres. Entonces ujú, tiene que pasar por todo el océano Atlántico para llegar a sanos y salvos, o al menos en su mayoría sanos y salvos a Inglaterra, para poder mandar todos esos suministros a las tropas que están combatiendo en ese momento. ujú. Pero tienen que pasar por un lugar donde está infestado de submarinos rusos, iba a decir, submarinos nazis, Sí, sí, sí. los temibles U-Boats, Ajá. que eran uno de los mejores, ¿cómo podríamos decirlo? De los mejores alcances tecnológicos que había tenido ese ejército en ese entonces. Ajá.
y con una capacidad de destrucción total. Y tienen que ir por esas aguas infestadas de estas maravillas de la ingeniería, que también Sí. tienen ahí lo que es la destrucción total. Ujú. Y que, pues, como dije, tienen que pasar por esas aguas, pero a costa de perder muchos hombres o quizá de perecer en esos intentos. Y Sí. es una película que tiene bastante acción, me gusta mucho cómo está contada. Ujú. Por ahí algunos efectos especiales cantan un poco, pero yo creo que son efectivos en su mayoría. Sí. Eh, Esta película fue retrasada en su estreno debido a la pandemia que nos está azotando ahorita, Ujú. pero que logra un nivel de producción muy bueno. Tom Hanks es una garantía ya de calidad. El tipo parece que lo hace ya sin ningún esfuerzo. Te la crees en el papel que lo pongan. Aquí Ujú. está de un capitán muy rígido, muy en su papel, Sí, sí, sí. responsable, querido por toda su embarcación. Ujú. Y pero es el único, o sea, yo creo que si tuviera una mención un poquito mala de la película es que ninguno de los demás actores te importa mucho. Sí. El principal aquí obviamente es Tom Hanks y se muestra ahí, no se muestra tanto de su pasado, pero sí te dejan entender que tiene ahí unos asuntos pendientes ahí con una, con una enamorada suya, Ujú. y que pues también tiene esa preocupación de si la va a volver a ver o no. Ujú. Y es una película que también tiene un diálogo un poquito difícil. A cada rato se están mandando órdenes marítimas que tú no entiendes de ningún lado. Entonces es como de, estás un poquito perdido ahí en lo que es el diálogo, Ujú. pero la acción sí te cumple y te da esa sensación de peligro constante en todo momento. Sí. Digo, si conoces un poco la historia y sabiendo que Tom Hanks está en el protagónico, Ujú. puedes entender que le fue bien a esta expedición, o al menos relativamente bien. Sí. Pero sí te digo que es una película que también solo muestra el lado estadounidense, el Ujú. lado alemán se mantiene ahí alejado. Ujú. Incluso tiene un tono un poquito caricaturesco lo que es el lado alemán. Se notan estas personas frías y implacables. Incluso se llegan a comunicar con el barco y a burlarse de ellos. Sí. Pero no creo que afecte el producto. Digo, ya tenemos películas como Stalingrado que nos muestran la perspectiva alemana de la guerra. Ujú. Y digo, recurrir una vez más a lo que es el sentimiento heroico norteamericano, pues no hace daño, no hace daño, Ujú. ya estamos acostumbrados a ello. Y me gusta mucho que no se hayan dejado llevar tanto o en absoluto por lo que es la inclusión forzada. Es una Ujú. película que está producida por el mismo Tom Hanks, que es un aficionado total a lo que son temas de guerra. Sí. Y está muy bien lograda esta película. Es, Ajá. es, es la más reciente que he visto hasta este momento y nada más porque quise aquí comentar algo nuevo la puse, pero es Ujú. recomendable, no es difícil de encontrar y la recomiendo mucho. Y sé que esta tal vez no la has visto, amigo, No, la verdad es que no. por lo reciente que es, pero te la recomiendo a ti también. Muy bien, bro, pues habrá que buscarla. Lo bueno es que Sí. ahora está en plataformas digitales. Ujú. Y esta, tiene una duración muy correcta. Ujú. Dura apenas 2 horas 17 o algo así. Ujú. Y se te pasa de manera genial. Tiene un buen ritmo. En ningún momento se cae la película. Ujú. Y hasta es un poquito ahí curioso ver cómo es un, un, un obstáculo tras otro el que tienen que lograr. Ujú. Porque digo, en esta expedición que llevaban, en un principio estaban escoltados por aeronaves amigas, Ujú. pero por el nivel o por la extensión
que tenían que cubrir, que pues es de un lado del Atlántico al otro. Sí. Las aeronaves no estaban tan preparadas para hacer un viaje tan largo. No, claro que no. Entonces, en un momento tienen que regresar por combustible o irse a algún otro lado a recargar combustible. Y es en esas horas críticas en las que tienen que sobrevivir ellos sin ese apoyo aéreo, hasta que ya puedan pasar esas aguas controladas por los nazis y ya tener ese apoyo aéreo que tanto necesitan. Y sí te mantiene ahí en una tensión constante. Sí. Imagínate, digo, pues sí, ha de ser muy cabrón. Era una proeza tecnológica total lo que habían logrado los nazis en ese momento. Incluso tenían submarinos que ya no eran posibles de localizar con los radares. Sí. Tenían un revestimiento ahí como de plástico. Ajá. Como con hoyos, como si fueran pelotas de golf. Sí. Y eso inutilizaba los radares enemigos y entonces se podían escabullir más fácilmente y dañar y destruir las embarcaciones o los submarinos enemigos. Sí. Entonces era una situación de terror total, imagínate, digo. Sí, claro. No poder ver al enemigo jamás es totalmente aterrador. Sí, de hecho, más o menos para comprar un poquito. Hay una escena de otra película que incluso vi para ver si podía ser incluida en este top. No recuerdo bien su nombre, fue la que te comenté que no me agradó del todo. Ajá. A ver, ahorita te confirmo el nombre. Pero hay una escena donde tiene la película va de que es un barco que tiene que entregar el material para la bomba atómica en un punto determinado. Ajá. Y después de que logra la misión, es atacado por un submarino japonés. Ajá. Pero tienen un equivalente a un kamikaze en el submarino. Ajá. Que es un torpedo dirigido por un soldado. Es un torpedo suicida, literalmente. Sí. Y sientes el terror del segundo al mando de decir, somos más rápidos que sus submarinos, pero no más rápido que sus torpedos. O sea, sientes esa, que a lo mejor no sería un avance muy tecnológico, pero sí es un avance muy muy útil para la guerra. Sí. Digo, a lo mejor no tan útil porque pierdes vidas, ¿no? Pero sí existía eso, bro. Pero sí existía, exactamente. Es que ya era en esas etapas de la guerra en donde ya no se tenía claro un destino, al menos en el lado de Japón. Y entonces cuando las fuerzas japonesas se veían comprometidas en su número, lo que hacían era ser kamikazes, digo, y volarse ellos mismos, comprometiendo el armamento, las estructuras de los ejércitos enemigos, no solo como un modo de infligir más daño, sino también para infundir terror en las tropas enemigas. Sí. Para que vieran al grado que eran capaces de llegar con tal de defender sus ideologías. Sí. Entonces eso de los torpedos kamikazes sí me parece una idea aterradora, no solo del lado de los americanos, sino también de los propios japoneses. No me imagino el valor que tenían que reunir para dejarse llevar y hacer eso. Sí. La película que comento, donde se ve esta escena, se llama Hombres de Coraje. Ajá. Protagonizada por Nicolas Cage. El gran Nicolas Cage. Pero esa película no se la recomiendo, la verdad. Es malilla, digo. Sí, es malilla. Pero sí, en esa parte sí incluso te transmite el miedo que tiene el soldado japonés al subirse al torpedo. Sí.
Y es Pero impresionante que cómo es la humanidad que en los tiempos donde hay que de guerra, que hay que matar gente, es donde sale el ingenio, ¿no? sí, sí, y no lo pudiste haber dicho mejor. Exacto. Todas las proezas tecnológicas que se lograron en ese tiempo Ujú. fueron en pos de hacer la guerra. Es Al un poco grado, triste, sí, es un sí, poco sí, triste, ¿no? Si te lo pones a pensar. sí, claro. Pero Pero bueno, bueno, así es esta humanidad. tan terrible y tan hermosa. Exactamente. Y bueno, ya para terminar con este top, mi amigo, si es Claro que que ya sí. no tienes nada que decir de tu anterior película. No. Ah, bueno, un comentario nada más ahí, acerca de esto de los kamikazes que hablamos. Sí. Hay una película de 1970 que se llama Tora, Tora, Tora. Ujú. Es una coproducción de Estados Unidos y Japón y muestra lo que es el ataque a Pearl Harbor, donde hubo ese ataque kamikaze perpetrado por las fuerzas japonesas. Sí. Y estuvo a punto de entrar en mi top, nada más la dejé de lado por esta última de Tom Hanks. Ujú. Pero igual es una vista muy recomendable y me gusta mucho la perspectiva que se pone en ambos bandos. Listo. Muy bien, bro. Pues ahí está una mención honorífica por parte de mi amigo Eder. Exacto. Y una mención deshonrosa por parte mía que fue con la de Hombres de Coraje. Bueno, en esto de ver películas, cualquier cosa es buena. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya para terminar el top, Ujú. tengo para ustedes una película un poquillo reciente del año Ajá. 2014 llamada Inquebrantable, de género guerra y drama. Y la ¿Cómo? Ujú. directora bastante, bueno, que a mí me sorprendió porque no sabía que dirigía, la verdad. Y estoy hablando de Ajá. Angelina Jolie. ¿A poco Angelina? Ah, sí, cierto, Angelina. Angelina se puso como directora en algún momento. Así es, y esta es una de sus direcciones. Esta película también es basada en la vida real. Nos Ujú. relata la historia de un eh, atleta olímpico y héroe de guerra que sobrevivió a un ataque. Él era bombardero Ajá. y sobrevive a un ataque. Este, al momento de querer bombardear un lugar, un sitio japonés. Ajá. Y cuando va a hacer una misión de rescate, al darles un avión maltrecho, reconstruido, falla en pleno vuelo y causando un accidente, logrando sobrevivir muy pocos soldados, incluyendo aquí Al al protagonista. atleta olímpico. Ujú. Sobrevivió 47 días en el mar, Órale. pero para su desgracia solo sobrevivió para caer en manos de la armada japonesa Diablos. y ser enviado a un campo de prisioneros en Tokio y, y posteriormente trasladado a como una mina de carbón. Y Sí. nos relata todo el calvario que sufrió este héroe de guerra llamado Luis Samperini. Ujú. Y es verdaderamente admirable en cuanto a historia, ya que nos plantean todo el sufrimiento de este soldado y que incluso hay una escena en el mar donde solo logran sobrevivir 3 soldados Ajá. y y que incluso tienen que comerse una gaviota Así cruda, ¿no? así cruda exactamente para intentar sobrevivir lo más posible, Ay, y en Dios. otra escena matar a un tiburón para comérselo crudo también, solo para que al final uno de los 3 muriera. Y Sí. perdonen por hacerles spoilers. Y algo que me impresiona es que, a diferencia de, por ejemplo, la primera película que mencionabas, mi amigo, donde incluso rescatan los cuerpos para no dejarlos, Sí. aquí por cuestiones de sobrevivencia tienen que
tirarlo al mar. Es que no pueden tenerlo ahí Exactamente. en la embarcación. Y sientes todo ese sufrimiento que por el hecho de que ya querer sobrevivir con él y si convirtiéndose casi en un hermano tengas que abandonarlo en el agua a merced de los tiburones y demás depredadores. Es que son causas de fuerza mayor. Sí. Y sientes toda la desesperación porque esta muerte deriva de que estos náufragos ven un avión y creyendo que era aliado hacen señales y lanzan una bengala, pero resulta ser un avión japonés. Sí, hijo. Y le empiezan a disparar, obligando a estos sobrevivientes a dejar un momento la balsa. Uh-huh. Y que incluso se ve la desesperación, se transmite la desesperación del hecho de que la balsa queda agujerada y siendo de estas de las inflables, pues uy, no. Sientes esa desesperación. Imagínate. Y en todo momento algo que me agrada es que sientes esa desesperación de todos, no solo de los soldados principales, por así decirlo, que son los que sobreviven de este ataque, sino de todos los soldados que están en el campo de concentración. Uy. Y hay una escena donde todos están formados y ves las caras de los soldados y ves una desesperación, una tristeza de pensar que nunca saldrán de ahí. Una demacración, ¿no? Sí. Y que este hombre se convierte en un símbolo de esperanza. Y que hay una escena que creo que le da totalmente el nombre a esta película, que es Inquebrantable. Que es una escena donde después de una larga temporada trabajando en la mina de carbón, ajá, el general japonés encargado lo llama y lo obliga a cargar un tablón de estos grandotes que usan para sostener una mina. ajá. Lo obliga a cargarlo por encima de sus hombros. Y que a un soldado le dice: si se le cae el tablón, mátalo. Ahora. Y esta escena es muy impactante porque después de horas, cuando se ve a punto de desfallecer, el hombre saca un coraje y demuestra del porqué del nombre de la película, soltando un gran grito y levantando el tablón, al grado de que la desesperación del general japonés es tanta que corre a golpearlo para hacer caer el espíritu de los ahí presos, pero no logrando el cometido, ya que era más su desesperación del general japonés que de los soldados americanos. Y al final, sin contarles la historia, nos pasan una escena muy emotiva del atleta olímpico ya veterano, corriendo por las calles de Japón en la entrega de la antorcha olímpica. Órale. Es una escena muy emotiva y muy memorable para darle un cierre magnífico a una gran película. Muy bien. Eso que dices de la última escena entrega un mensaje muy poderoso, ¿no? Acerca de cómo la unidad debería de ser algo que los países busquen. Así es. En vez de estarse enfocando en esos conflictos que solamente causan pérdidas. Así es, hermano. Es como una está en contraposición a todo lo que has dicho esa escena. Me parece que está muy bien lograda en ese aspecto. Sí, y no, incluso no es la única escena de este tópico, de este tipo. Hay otra escena donde, con el afán de que este general japonés quiere humillarlo porque
como que logró cizaña después de que se retara una carrera y perdiera el soldado estadounidense. Le tiene una manía a este general, tratando de humillarlo siempre. Y hay una escena donde forman a todos los presos, todos los convictos de este campo de concentración. Y le pide a cada uno de estos presos golpear a este hombre en el rostro como señal de que quiere el respeto de todos ellos. Y ves una desesperación porque obviamente todos los soldados de ahí, todos los presos, pues no quieren golpearlo. No, pues es su propio, es de su nacionalidad. Así es. Y cuando ve esto, el general japonés trae al sobreviviente con el que logró llegar al campo de concentración japonés y lo pone en sus pies del soldado estadounidense y lo golpea. Y sientes toda la desesperación de este hombre para tratar de evitar que sea más golpeado, porque de por sí el calvario que tuvieron que tener en el mar, incluso se nos muestra cómo queda su cuerpo tan desnutrido, que también es una escena que te llena de impacto. Y solo por el hecho de que ya lo dejaran en paz, se deja golpear por todos los presos del campo de concentración. Órale. Sin que se derroque del todo su espíritu. Es una gran película. La verdad, algo un poco negativo, porque no todo es miel sobre hojuelas. Es que hay ciertas partes de que se siente un poco lenta. Ajá. Pero no dura mucho, dura 2 horas 17 minutos. Ok. Pero son pocas las partes que sientes así lento. Pero no le quita esa emotividad a esta gran película. La Muy verdad. bien. ¿Tú la has visto, mi amigo? No la recuerdo. La vi en su momento. La vi por ahí del 2015. Sí. Y tampoco sabía que la había dirigido Angelina Jolie hasta hace muy poco. Y creo que esa misma actriz debería considerar más una carrera como directora que como actriz. Sí, esta película es buena en dirección. Tiene más talento en esa detrás de la cámara que enfrente. Sí. Al menos ahorita, ¿eh? Creo que sí, creo que tienes razón. Y es una Pero gran película. Si tiene esos mensajes del espíritu humano, de lo fuerte que puede ser, y tiene ese sentido de hermandad y de justicia que son por los que deberíamos de luchar realmente. Yo creo que tengo que volver a ver esta película para ya recordarla en forma, y pues eso es básicamente lo que puedo decir de esta película, que la voy a tener que ver. Muy bien, amigo, muy bien. Es una película que para fortuna de muchos está en Netflix. Qué bueno. Así que será fácil acceso. A excepción de la de Stalingrado, no, pero esa ya dije que está en YouTube, ¿verdad? Sí. Pues todas están muy bien. Se pueden encontrar fácil. Muy bien, mi amigo, muy bien. Y de verdad yo no tengo otra cosa que decir de esta película más que es una buena película, una película que recomiendo bastante. Y que es una película que dos cosas, tiene muy pocas cosas malas. Tiene más cosas muy buenas que malas. Ok. Y es una película que de verdad les hará pasar un rato de entretenimiento, y si son sensibles, pues créanme que a lo mejor les costará ver un poco, pero no tanto. Pero pues teniendo películas como El Soldado Ryan, pues, sí, exactamente. Ya te acostumbras, ¿no? Así es. Si quieres impactarte y que no te traiga muchas cosas buenas,
mejor ve Apocalipsis ahora. Que esa sí es una película muy, muy oscura y que casi no tiene buenos mensajes, pero no porque no esté considerado, sino porque también una parte de la guerra es la horripilante naturaleza de algunas personas. Sí. Y cómo logran tener un poder tan grande y son despiadados. Pero esta al menos tiene un buen mensaje que pueden compartir y también reflexionar. Tiene un gran mensaje, la verdad. Muy bien. Y lo más emotivo de verdad es esa imagen del final. Okay. Donde regresa al país de tanto calvario, pero de una manera más amistosa. Ya estando en paz, ¿no? Así es. Y como que incluso se muestra a este hombre feliz, contento, saludando a toda la gente. Habiendo perdonado Exactamente. Y es una escena bastante emotiva. El hecho de estar ahí pasando la antorcha olímpica, haciendo el recorrido, saludando a toda la gente japonesa. Y de verdad es una muy buena película. Muy buena película. Ok. Y pues bueno, hemos llegado. Así es, mi amigo. Y pues hemos llegado al final de este podcast. Y antes de despedirnos, mi amigo, yo quisiera preguntarte algo que no sé si me podrás responder. Bueno, yo creo que sí, pero no sé qué tantas esperanzas le tengas a esta película. Yo quisiera preguntarte si The New Mutants se va a estrenar. Ajá. Pues... ¿Tú crees que se estrene en cines? Lo dudo mucho. Por todas las veces que se ha retrasado el estreno. Yo creo que en algún momento se va a estrenar en streaming. Digo, no sé si sea yo el indicado para decirte si sí o no, pero con el historial que tiene, lo dudo mucho. Aparte de que ya parezco persona con una depresión severa en estos momentos, ya casi nada me entusiasma de las nuevas producciones que escucho noticias. Y esta no es la excepción. En su momento me pareció interesante la idea de abordar una historia de terror con los X-Men, porque sí te da para mucho una idea así. Pero ya viendo el reparto que tiene ahí a una buena actriz, Anya Taylor-Joy, que ya la hemos visto en Fragmentado y en la de La Bruja, es una gran actriz esa chica. También una de ahí sale en Juego de Tronos, es el personaje de Arya Stark. Sí. Pero ya viendo bien de lo que va a tratar, viendo el arte promocional y todo eso, no me genera ningún tipo de interés, y más que nada por cómo resultó la última película de los X-Men, el Fénix Oscuro, que es un esfuerzo lamentable. Creo que una de las peores películas que han hecho. Es la peor película de los X-Men. Sí, sin duda alguna es la peor. Le ganó a la de X-Men Orígenes Wolverine. X-Men Orígenes Wolverine es muy mala, pero incluso llega a ser entretenida de lo mal hecha que está, y te pasas un buen rato. X-Men Dark Phoenix es muy aburrida y no tiene sentido en ninguno de los personajes que crearon. Pero no sé cómo resulte, igual y me equivoco, igual me cierran la boca. Eso sería muy bueno, que fuera realmente un producto muy bueno. Sí. Yo también, a mí también me gustaría eso. Sí. Pero como dices, los antecedentes no pintan para bien. Con la cantidad de que volvieron a grabar escenas, fue muchas regrabaciones, tampoco me da mucha fe de lo que pueda haber. Sí, concuerdo contigo. Así que digo, la voy a ver cuando salga, si es que sale en cines, si no, pues ya ni modo. Yo escuché por ahí que se va a estrenar en plataformas digitales, y creo que eso lo debieron haber hecho como hace 2 años. Sí,
Se ve que no le tenían nada de fe, y eso te Pero- dice mucho. Sí. Pero ahora con la compra de Disney con Fox, Sí, creo que se vendrá, un ¿cómo fracasito, decirlo? ¿no? Sí. Y creo que tendrá que agradecer que sea estrenada ya sea en cines o en plataformas digitales, porque con el cambio de Disney con Fox Sí, y el hecho de que se tenga que haber regrabado muchas escenas, no ajá. nos habla nada bien. No, para nada, ¿eh? Pero bueno, ya veremos, dijo el ciego, y a ver qué nos depara el futuro. Pues ojalá sí sea al menos algo entretenido. Sí. Con eso me conformo, con eso me conformo. Como fan del cine de superhéroes y del terror, espero que así sea. Ojalá. Porque ya películas de terror malas, ya estoy Ya cansado. tenemos a mogollones acá. Sí. Pero bueno, te agradezco mucho a mi amigo por acompañarme a un programa más de este cácaro. No, amigo, gracias a ti. Es un gusto estar aquí cada semana, o al menos así lo tratamos de hacer. Sí. Y quiero agradecer al internet porque ahora sí nos permitió grabar Ahora después sí. de 5 o 6 intentos. Ayer no nos quería. Ayer no quería ser grabado, pero hoy sí. Y Qué bueno, bueno. pues nada, gente, les agradezco que nos acompañen una semana más y no se pierdan los próximos capítulos de Cácaro, porque ya estamos planeando uno que otro especial para que Sí, en un momento les revelemos el por qué este programa se llama Cácaro. espérenlo. Así que muchísimas gracias, amigo y gente, y como todos los programas les recuerdo, lávensela, cuídense, usen cubrebocas si tienen que salir. Y manténganse unidos y fuertes. Así es. Cuídense mucho y nos oímos la próxima semana. Bye.